¿Alguien tiene a la mano la Poética? ¿Tienen ahí el textito con ustedes? Sí, yo sí lo tengo, profe. ¿Podrías leer, por favor? Y ahí en el comienzo, en el caso de los textos de la antigüedad, lo que hacemos es que no nos vamos a las páginas, sino a los parágrafos. Los parágrafos son los números acompañados de una letra al costado izquierdo o derecho del texto. Y esto es bueno, esto indica que es una buena edición, porque ya es una división canónica de los textos de la antigüedad, hasta cierta época, de estos, digamos, textos clásicos de la antigüedad. Entonces, si recuerdan, Platón también va por números. Platón no se los puso. Cuando se los pusieron fue en el Renacimiento, porque el Renacimiento fue platónico. Si uno, y estamos ya precisamente hablando de estética, cuando uno revisa, por ejemplo, pues cualquier historia del arte del Renacimiento italiano, o revisa directamente las obras de los maestros italianos en el Renacimiento, se van a dar cuenta, si analizan las pinturas a partir del pensamiento de la filosofía platónica, es muy claro que su pintura es precisamente platónica, ¿no? Pues Botticelli, Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci, por decir pues probablemente los más populares, es claramente que su obra está inspirada en la filosofía de Platón. Entonces hay una revalorización de la obra platónica en el Renacimiento italiano y empieza a haber un olvido de Aristóteles. Tomen en cuenta que pues prácticamente todo lo que dura la Edad Media, que es el periodo previo al Renacimiento, solo comentaron a Aristóteles. Es la época que nosotros llamamos como pues, la escolástica, ¿no? Probablemente el principal representante de la escolástica o de la Edad Media tardía, pues sea Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino, pues prácticamente en su gran obra, en su obra capital, que es la Suma Teológica, pues hace una especie de comentario al pensamiento y a la obra aristotélica. Entonces ya para el Renacimiento italiano, que redescubren a Platón, porque de hecho Platón en toda la escolástica, la mayoría de sus diálogos no estaban en Europa occidental, estaban en Europa del Este. Sí, es muy interesante. Y de hecho, libros como La República de Platón no estaban en Europa, los tenían los filósofos, ay, Árabes, ¿no? gracias, los filósofos árabes, por supuesto, los tienen los filósofos árabes. Yo tengo por ahí el comentario que hizo Averroes a La República de Platón, y entonces es una exquisitez leer cómo leían los filósofos árabes de la Edad Media a Platón. Y el chiste es que los filósofos árabes comentaban, como los principales son Ibn Arabi, Maimónides y Averroes. Entonces, ver cómo, por ejemplo, Averroes, que también era médico, comenta la República porque no tienen la política de Aristóteles. Ajá, la política, el texto de la política anda por otro lado, y entonces para paliar, digamos, esta ausencia, pues que comentaban, pues la República de Platón. El chiste es que ya para el Renacimiento italiano, que cada vez abandonan más a Aristóteles y revalorizan la obra de Platón, por el Renacimiento italiano, ¿no? Eh, este, Empiezan a hacer una edición canónica, decimos, de los diálogos de Platón, de Aristóteles, y después cuando nace la filología, pues prácticamente de toda la antigüedad. Entonces, lo que hacían es que cortaban los textos, o sea, no está son textos que se copian a mano. La persona que se dedicaba a hacer eso recibe el nombre de amanuense. Su único trabajo es pasar textos, no hacer copias de los textos de la antigüedad y, por ejemplo, de textos principalmente de Agustín y de Santo Tomás de Aquino, a tal grado que si se equivocaban en poner un espíritu, un acento, cambiar la épsilon por la eta, la iota por la y, etcétera,
era un pecado y se podían ir al infierno y cosas por el estilo. Es muy divertido cuando estudiar ese tipo de cosas. Ajá, porque puede cambiar, un espíritu puede cambiar completamente el sentido de una palabra en griego. Los espíritus van a llegar al español como la H, por ejemplo. Entonces, sí es interesante. Bueno, imprimen o escriben los libros, por ejemplo, en este caso de Platón y de Aristóteles, por columnas, por 5 grandes columnas. Entonces, la primera columna era la columna A, B, C, D y E. Y luego venía otro pliego y A, B, C, D, E. Y si recuerdan, precisamente los diálogos de Platón empiezan, por ejemplo, en 57A y luego 57B, 57D, 57E. Es decir, que lo que está en el contenido que está en esa letra es lo que estaba en la edición italiana en esas columnas. Si uno cita a Platón, debe citar República y luego el parágrafo, ¿no? 357D a E. Es decir, que lo que está citando se encuentra en esa parte. Si alguien quiere leer a Platón en japonés, y se va a 357DE, va a decir exactamente lo mismo. Esa es la famosa edición Stefano que hicieron en Italia en el Renacimiento con Platón y con Aristóteles. Entonces, no les voy a decir, vamos a la página 1, sino vamos al parágrafo 1447A, es decir, al inicio de la poética. Este texto tuvo en realidad, o sea, hay historias, ¿no?, muy interesantes de la poética de Aristóteles. Yo creo que fue una muy común. Probablemente varios de ustedes ya vieron la película o leyeron el libro, El nombre de la rosa, de Umberto Eco. El libro es de Umberto Eco, no El nombre de la rosa. Quien hizo la película basándose en el libro de Umberto Eco es un cineasta francés que se llama Jean-Jacques Annaud, que también tiene una película que se llama El oso, y el protagonista es un oso. Es una chingonería, ¿no? Bueno, pero entonces Jean-Jacques Annaud fue quien hizo El nombre de la rosa. El libro lo llevó al cine. Y entonces, pues sí, la verdad es que muestran muy bien cómo la iglesia cristiana, cuando triunfa el modo de vida monacal o el monacato, es decir, la vida de los monjes dentro del monasterio, se desaparecieron y quemaron a propósito deliberadamente. Eso no es nada nuevo para nosotros. Quemaron varios libros de Aristóteles. Uno de los que ahora sabemos que tuvo ese destino es la poética. Si pudieron, no sé qué tanto hayan avanzado en la lectura del texto, pero se presume que originalmente tuvo 2 partes la poética. La primera sería la que se conserva, que es la parte dedicada a la tragedia, y una segunda parte que estaría dedicada a la comedia. Es decir, en general al teatro griego. Entonces, pues la parte de la comedia es la que no se conserva de Aristóteles, y o sea, lo más probable es que nunca sepamos como humanidad qué fue lo que dijo Aristóteles sobre la comedia. Hay interpretaciones, ¿no? Como en muchos casos, que de hecho se deducen de aquí mismo, ¿no? De la parte de la tragedia de Aristóteles. Entonces, bajo ese contexto vamos a leer qué es lo que dice. Antes de escuchar a Yair leer esto, yo sí quisiera, por ejemplo, comentar que Aristóteles, por ejemplo, digamos, a Aristóteles le toca vivir en la decadencia de la democracia ateniense, del cual, pues, por el ejemplo más claro, pues, digamos, de la democracia fallida del Estado de Atenas en el siglo V, pues es el asesinato de Sócrates cuando lo obligan a beber la cicuta, por ejemplo, y la otra, digamos, cuando venden a Platón como esclavo. Viaja a Siracusa porque Platón tiene la intención de educar a un filósofo rey para llevar a cabo el plan que es la república, y pues le sale el tiro por la culata al pobre Platón, porque no solo logra
que el tirano se haga filósofo, sino que lo venden como esclavo. Y es alguien que lo reconoce en una isla cuando lo están vendiendo a Platón, que dice, oigan, pero si ese es Platón, el de la academia, me lo llevo. Y entonces se llevó a Platón, y fue como Platón regresa a la academia, y entonces conoce a Aristóteles. Cuando Aristóteles entra a la academia, corrígeme Oscar, si me equivoco, cuando Aristóteles entra a la academia tiene 17 años, si no estoy mal. Ajá. Y dura 17, ok. Tiene 17 años cuando entra a la academia y dura 20 años en la academia de Platón. Fíjense, nada más y nada menos que 20 años. Y de hecho pasa la mitad del tiempo que se tiene que estudiar en la academia platónica para decir que uno es filósofo. Toda la República tiene una parte mística inspirada en la influencia pitagórica, y entonces entre los pitagóricos el 7 es un número sagrado. Borges también escribió cuentos al respecto. Pero el chiste es que, digamos, Borges escribió sobre el 7 como número sagrado que expresa el orden del mundo, etc. El 7 son las notas musicales para hacer una armonía. Vean, ya hemos dicho, armonía es una categoría estética por excelencia, ¿no? Y otra que está ligada al concepto de armonía, pues es el de equilibrio, por ejemplo. Y otro es el de proporción. Todas estas palabras todos estos actos, proporción, armonía, equilibrio, pues los vamos a encontrar después, por ejemplo, ¿en dónde? Precisamente en el Renacimiento italiano. Precisamente en las obras del Renacimiento italiano. Piensen ahorita, cada una de ustedes, piensen, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel, en el nacimiento de Venus, de Botticelli. No sé si estas pinturas también las pudiéramos compartir en el grupo de WhatsApp, Lore, o en el de Facebook, como decidas, pero el nacimiento de Venus, de Botticelli, el David de Miguel Ángel, la Gioconda, por ejemplo, de Da Vinci, en cuanto a pintura, en el Renacimiento italiano, que tiene una herencia pitagórica y platónica, pero también la podemos ver en la arquitectura, y ya casi nos estamos acercando a Schopenhauer, porque en la escultura también se manifiestan o se pueden materializar o se corporeizan las ideas eternas de Platón. Por ejemplo, en la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi, que es una de las fuentes más importantes y bellas que uno puede encontrar en Italia. Entonces, que es la Fontana di Trevi se hizo durante el Renacimiento italiano, precisamente. Entonces, hasta en la escultura podríamos ver la materialización de las ideas eternas, equilibrio, proporción y armonía. Aristóteles se imbuye de todas estas, de las ideas platónicas. Cuando Aristóteles empieza a estudiar en la Academia Platónica, Platón se encuentra escribiendo los diálogos de madurez y se encuentra en transición hacia la filosofía de madurez, que está, por ejemplo, en los diálogos que siguen a la República, como son el Político, Sofista, Parménides, Timeo y Leyes. Ya son diálogos, sinceramente, me parecen muy complicados. Diálogos como el Parménides o el Timeo son una cosa dificilísima, ¿no? En el Timeo, para que se den una idea, pues Platón está hablando sobre el alma del mundo. Ya no le preocupa el alma del hombre como la República, sino el alma del mundo y cosas por el estilo. Ya son textos muy complicados porque lo hace con demostraciones matemáticas. Bueno, recordarán que Platón muere en el 347 antes de Cristo, y está el problema de quién se va a quedar en la dirección de la academia. Aristóteles asumía que él iba a ser el director a la muerte del maestro, pues era el mejor al estudiante de Platón. Y Platón, la verdad es que, perdonen la expresión, pero aplica la ñera. ¿Por qué hace eso Aristóteles, Platón? Porque no le deja la dirección de la academia a Platón, a Aristóteles. ¿A quién se la deja? A su sobrino. Se la deja a un sobrino suyo. Hay un montón de interpretaciones de por qué Platón no le deja la dirección de la academia a Aristóteles, si era el mejor. Es como cuando uno dice, bueno, pues ya ni lo intentes, va a ser Aristóteles, y de repente,
es su sobrino, que se llamó Espeusipo. La academia, cuando cae en manos del sobrino, que se llamó Espeusipo, y no en las manos de Aristóteles, se fue para abajo. Aristóteles, ¿qué hace? Crea su propia escuela que se llama el Liceo. El Liceo Aristotélico. Todavía hoy en día en Francia, digamos, en el sistema educativo nacional francés, lo que aquí decimos la secundaria, en Francia es el lycée. Ajá, lycée. Sigue siendo, o sea, le siguen llamando ellos liceo, por ejemplo, de herencia aristotélica. Ajá. Entonces, les digo, ya la academia se va para abajo, muere Platón, se queda Espeusipo, que es el sobrino, y después de Espeusipo toma la dirección alguien que se llamó Genócrates. Ya para cuando llegamos con Genócrates a la dirección de la academia, ya la academia ya no es ni siquiera platónica, se empieza a volver escéptica, a tal grado que cuando a San Agustín escribe contra los académicos, es decir, contra los que están en la academia de Platón, es puro escepticismo, ¿no? Ya es puro escepticismo, ya no queda nada de la filosofía platónica, que se empieza a descomponer, me parece, cuando se queda la dirección del sobrino y no Aristóteles. Entonces Aristóteles, que viene de una tradición de médicos, su abuelo y su padre fueron médicos de la corte real en Macedonia, por ejemplo. Entonces, esto va a imbuir y a atravesar profundamente la mentalidad y la filosofía, el espíritu de Aristóteles. Aristóteles es el padre de la biología. Son los libros que menos se estudian en México, la verdad, ¿no? Los filósofos no leen esos libros de Aristóteles, las partes de los animales, la reproducción de los animales, las partes de las plantas y cómo se reproducen las plantas. Por eso dicen, el padre de la biología occidental es indudablemente Aristóteles. Hace como 10, 12 años, descubrieron un pez allá en el mar Mediterráneo. Decían, no, es que parece que es una nueva especie de pez, y un aristotélico dijo, chavos, Aristóteles ya había escrito sobre él. Por ejemplo, tengo aquí, por eso me gusta estar mejor en la sala, este libro. No sé cómo ustedes lo están viendo, si ustedes lo leen correctamente o lo leen al revés, ahorita me dicen. Es de Peter Sloterdijk. Es un filósofo alemán vivo hoy en día, es de los así como enormes, ¿no? Peter Sloterdijk. Bueno, entonces este librito es un libro chiquitín, se llama Temperamentos filosóficos de Platón a Foucault. El título está chido, ¿no? Temperamentos filosóficos. Bueno, y entonces cuando llega con Aristóteles, qué bueno que me acordé que lo tenía aquí a la espalda. Cuando llega con Aristóteles, Peter Sloterdijk, les leo rápido lo que dice Sloterdijk de Aristóteles, es cortito, ¿eh? Dice Sloterdijk: en el siglo IV antes de la era cristiana, se dio a conocer por primera vez el genio del pensamiento científico europeo en una totalidad monumental. Es genial lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento científico empieza con Aristóteles en Occidente, por supuesto. Nosotros porque vamos a leer un texto de estética, pero si se leen la metafísica de Aristóteles, allí está todo el conocimiento científico, ¿no? O el inicio del conocimiento científico, y pero dice Sloterdijk de una manera monumental. Continúo. Asombroso por la plenitud de sus intereses. ¿Sobre qué escribió Aristóteles? Retórica, política, hermenéutica, poética, ética, psicología, constitución, economía, biología, zoología, lo que en latín llamaron la parva naturalia, sobre educación. Aristóteles escribió prácticamente sobre todo. Por eso dice, el pensamiento se presenta como una totalidad en Aristóteles, ¿no? Dice, con la vista puesta, fíjense, esto es bellísimo, con la vista puesta en sus logros intelectuales y literarios, se nos impone la idea de que eso que desde la Edad Media se llamaría universidad, se había anticipado en la figura de un solo hombre,
el cerebro de Aristóteles era, por decirlo así, el claustro de una universidad rica en facultades. O sea, ¿qué quiere decir el elogio de Sloterdijk a Aristóteles? Quiere decir que si nosotros pudiéramos ver nuestra ciudad universitaria desde arriba, veríamos un montón de facultades, la de filosofía y letras, la de derecho, la de veterinaria, la de letras, bueno, no letras, la del CELE, el ENAD, las ingenierías, arquitectura, psicología, etcétera. Bueno, todas esas que son facultades que están ahí separadas, lo que está diciendo Sloterdijk es que todo eso era la cabeza de Aristóteles. Y si me preguntan, no recuerdo qué es lo que dice después el Sloterdijk de Aristóteles, pero recuerdo eso porque creo que lo dice, y ya tiene un rato que lo leí, pero cuando lo leí me lo grabé porque me pareció genial. Si pudiéramos tener una visión total del conocimiento, nos encontraríamos con la cabeza de Aristóteles. Escribió prácticamente sobre todo. Entonces, eso hizo que su escuela triunfara y que, bueno, pues, por ejemplo, conociera a que Felipe en Macedonia mandara a su hijo Alejandro a estudiar con Aristóteles. Ajá, lo manda bien chavito, porque Aristóteles, pues, ya la academia no era lo que fue con Platón, entonces lo manda al liceo aristotélico, Aristóteles lo educa un buen rato, hasta que empieza a tener, pues, empieza a llevar a cabo su acción expansiva. Nosotros diríamos soy colonizadora, pero lo que pasa es que ni Aristóteles ni Alejandro Magno consideraban que estaban colonizando a los demás. Al contrario, lo que dice Aristóteles en la política y sigue al pie de la letra el joven Alejandro, que todavía no es Magno, se vuelve Alejandro Magno hasta después, cuando está con Aristóteles es solo el joven Alejandro, ¿no? El epíteto de Magno lo colocan después. El chiste es que ellos propiamente no colonizaban, lo que hacían es que Aristóteles decía, bueno, es que parece que nosotros los griegos somos la cúspide, ¿no? Del pensamiento. Vean, tenemos filosofía, tenemos arte, somos un pueblo guerrero, somos lo mejor. Después de nosotros solo están los bárbaros. Ajá. Entonces, nuestra misión es incluirlos en la cultura, aun si ellos no quieren. ¿Y por qué no van a querer? Pues precisamente porque son bárbaros. Entonces, vamos a darles una mano, si se dan cuenta. El día de hoy eso nos parece muy tramposo porque es más o menos el mismo razonamiento que lleva, bueno, si es que es un razonamiento que tienen en la lógica expansionista de Estados Unidos, con esta idea de llevar la democracia al resto del mundo. Pues es interesante porque algo similar, casi idéntico, pensaría Aristóteles y Alejandro Magno. No te estoy colonizando, te estoy haciendo un favor. Te voy a meter en el movimiento universal de la cultura. Aún si lo tengo que hacer contra tu voluntad, por ejemplo. Pues eso llevó a que Alejandro Magno llevara toda la cultura helena al resto del mundo, lo que después se va a llamar precisamente como el helenismo. Cuando muere Alejandro Magno en el 323 a.C., hay un montón de problemas dentro del ejército ateniense porque Alejandro Magno, que murió muy joven, no alcanzó a decir quién se iba a quedar como comandante en jefe. Entonces, como se pueden imaginar, pues todos decían, no, pues a mí me dijo una vez, y otro, no, a mí me dijo. Y entonces eso llevó a que los generales se empezaran a repartir las ciudades conquistadas por Alejandro Magno. Hubo uno que fue el principal de ellos, que es Ptolomeo, que va a iniciar todo un imperio, precisamente el imperio de los Ptolomeos, que quedan en Egipto, en Alejandría, la primera ciudad que conquistó Alejandro Magno y que precisamente hasta el día de hoy lleva el nombre en su honor, Alejandría en Egipto. Bueno, entonces hay amenazas porque dicen qué va a pasar con Atenas cuando muera Alejandro Magno, que ya estaba medio tocadiscos. Ya creía que él era la reencarnación de Aquiles, por ejemplo. Yo creo que el mejor libro para entender a Alejandro Magno es el de Plutarco. Plutarco escribió una obra que se llama Vidas Paralelas, un libro bellísimo, bueno, son varios libros,
Pero lo que es interesante lo que hace Plutarco de Queronea, que también tiene textos sobre Paideia Antigua, porque dice que lo que hace es comparar la vida de un gran griego con la vida de un gran romano. Y entonces compara a Alejandro Magno con la vida de Julio César. Por eso se llaman vidas paralelas. Por ejemplo, compara a Demóstenes como orador de Grecia con Cicerón como orador de Roma, etc. Y entonces, pues Atenas tiene un montón de problemas al interior de la ciudad, precisamente alguno de ellos que ya los advertía Demóstenes. Ajá. Demóstenes tiene un discurso muy interesante, si les interesa más esta época, que se llama Sobre la corona, y en el que les dice a los atenienses, atenienses, lo digo así un poco en broma, pero Demóstenes era tartamudo. ¿Alguien se acuerda del gato de Demóstenes en Don Gato y su pandilla? ¿O ya estoy muy viejo? ¿No, verdad? Sí se deben acordar. El gatito azul se llama Demóstenes y en la caricatura Demóstenes el gatito es tartamudo por el orador griego, que también era tartamudo. Y entonces los oradores griegos, imagínense, los grandes oradores se burlaban de Demóstenes porque no podía hablar y aparte tenía los pulmones muy pequeños. Entonces no tenía mucha potencia para convencer a todo el auditorio. ¿Se imaginan la fuerza que tenían los griegos, que no usaban micrófonos y vean el tamaño de los estadios griegos? Tenían unos pulmones enormes para poder gritar y convencer a todos. Demóstenes tartamudo, y luego con los pulmones pequeños no le hacían caso. Entonces escribió su discurso sobre la corona para decirles, atenienses, van a matar a Alejandro Magno o se va a morir loco este muchacho, y los atenienses vamos a perder, nos van a conquistar o Esparta o los macedonios. No le hicieron caso, y fue lo que pasó. Después, desde ese momento, y mi interpretación es que hasta el día de hoy, Grecia no se ha podido reponer de la situación en la que lo dejó Alejandro Magno, a tal grado que primero pues, va a ser conquistada por Roma, y después de que Roma precisamente también tiene una decadencia, pues por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano estuvo ocupando a Grecia por más de 1000 años. ¿Sí? O sea, el Imperio Otomano le ha hecho un daño a Grecia. Todavía el siglo pasado el Imperio Otomano estaba ocupando Grecia. ¿Se imaginan lo que es eso? Es una situación de verdad lamentable. Entonces, pues dicen, ya no le hicimos caso a Demóstenes, ¿y ahora qué hacemos? Dicen, pues, ¿quién nos puso en esta situación? Alejandro Magno. Y empezaron a decir, pero Alejandro Magno no actuó solo. Alguien le tuvo que haber dado las ideas, su maestro. Y entonces Aristóteles, cuando escucha eso, pues tan inteligente como era, toma sus cosas y se regresa a su ciudad natal, porque Aristóteles no era de Atenas, era de Estagira, en Macedonia. Entonces regresa y dice en una carta que prefiere huir de Atenas para que no cometan otro asesinato contra la filosofía. Se refería a que no lo mataran como habían matado a Sócrates. Entonces, Alejandro Magno muere en el 323, ya hasta gira su ciudad natal con su esposa y su hijo, que Nicómaco. Muchos creen que se llama Ética Nicómaco porque se la dedica a su hijo. Otros dicen que no es a su hijo, sino que es el nombre del editor. Entonces, Ética a Nicómaco. Esta ética, entréguensela a Nicómaco. Yo creo que es a su hijo, porque los griegos le ponían el nombre del abuelo al primogénito, y el abuelo se llamó Nicómaco, precisamente, de Aristóteles. El chiste es que Aristóteles entonces, ya en toda esta situación política donde la amenaza es inminente de Esparta en el sur y de Macedonia en el norte, que de hecho Atenas ya desde ahí, pues digo, le va a ir muy mal, decide regresar a Estagira, a su ciudad natal, y muere al año siguiente. Aristóteles muere en el 322, solo regresa y solo un año después de la muerte de Alejandro Magno muere Aristóteles. En excavaciones arqueológicas recientes, se encontró
lo que creemos hoy en día fue la tumba, o es la tumba histórica, digamos, ¿no? La tumba real de Aristóteles, por ejemplo. Creo que eso basta para, como aspectos biográficos. Entonces, después de todo este contexto, Yair, más bien te pediría si puedes leer a partir del parágrafo 1448. Es en donde está el numerito 2, ¿no? 1448A. 48A, así es. Ok. Ay, espérenme tantito que ya se me perdió la página. Sí, no hay bronca. ¿Es la 130? Bueno, No es que sé. yo, Es la es que yo, 126. sí, es que yo estoy viendo el otro. Es la 126. No, pero es que acá en el que nos mandaste, Lore, empieza en la 126. Pero el párrafo 1448 está más abajo, ¿no? Ajá. En la diferenciación de las artes por los objetos imitados. Sí, ahí. Ajá. Perdón. Bueno, dice diferenciación de las artes por los objetos imitados. Más, puesto que los que imitan a hombres que actúan, y estos necesariamente serán esforzados o de baja calidad. Los caracteres, en efecto, casi siempre se reducen a estos solos, pues todos sobresalen, en cuanto al carácter, o por el vicio o por la virtud. O bien los hacen mejores que solemos ser nosotros, o bien peores e incluso iguales. Lo mismo que los pintores. Polignoto, en efecto, los pintaba mejores, Pausón peores, y Dionisio semejantes. Y es evidente que también cada una de las imitaciones dichas tendrá estas diferencias y será diversa, por imitar cosas diversas como se ha indicado. Pues también en Ok. la danza. Ahí tantito. Que vamos a hacerlo más interesante. De los compañeros que están y compañeras que están conectados, ¿quién quieres que comente lo que acabas de leer? No sé, esperen. Yo digo que Viviana. Bueno, ¿estás ahí, Viviana? O Eunice. Sí, no está Viviana. A ver, Eunice, ¿estás? Sí, sí, estoy. ¿Qué opinas de lo que leyó? Pues digamos que hay un creador real y una copia, y pues que lo que se hace en real, digamos que es lo mejor que puede haber en ese momento, y la copia pues va a ser pues algo pues algo malo, ¿no? O una copia mala. Ok. Ahora, Eunice, tú nombra a alguien más, nomina a alguien más para que nos dé su interpretación de ese
1448A. Jimena. Ok. ¿Quieren que releamos esa parte? Ok, leo. Voy a leer la traducción de la UNAM. Dice, no te preocupes, de todos modos hay que releerlo, ¿no? Dice, ahora bien, puesto que por una parte los imitadores reproducen por imitación nombres en acción, y por otra, es menester que los que obran sean o esforzados y buenos o viles y malos, porque suelen distinguirse comúnmente los caracteres éticos, ya que vicio y virtud los distinguen en todos, o mejores de lo que somos nosotros, o peores, o tales como nosotros. E igual sucede a los pintores, pues Polignoto imitaba a los mejores, Pausón a los peores y Dionisio a los iguales. Es claro, de consiguiente, que a cada una de las artes dichas convendrán estas distinciones, y una arte se diferenciará de otra. Creo que la traducción de Gredel dice, y una imitación, aquí dice, y una arte se diferenciará de otra por reproducir imitativamente cosas diversas según la manera dicha. ¿No se refiere a la tragedia y a la comedia? ¿Por qué crees, Marta? ¿Por qué se podría referir a la tragedia? Porque menciona menciona la imitación de las virtudes, y los personajes de la tragedia normalmente son virtuosos, ¿no? O sea, son seres superiores a nosotros, y en el caso de la comedia son seres pues un tanto inferiores o iguales. Entonces, a mi interpretación sería eso, que hace referencia a que tanto la tragedia como la comedia imitan las acciones, en el caso de la tragedia, pues de los seres supremos o superiores, y en el caso de la comedia de los seres inferiores. Ya le diste al punto. Digamos que, de verdad, esa es la tesis central de la poética. O sea, si fuera una pregunta de examen de prepa, ¿cuál es la tesis central de la poética de Aristóteles? Esa. Que el problema de enseguida te doy la palabra, Yair, la representación teatral de los caracteres, o sea, carácter, ¿cómo se dice en griego? Etos. Podemos decir que hay un etos del mexicano, ¿no? Por ejemplo, hay un etos del norteamericano, que es Homero Simpson, por ejemplo. Es como un etos general, por ejemplo. Ajá. Hay un etos del mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo Aristóteles es que este etos, y vean que él escribía 3 éticas, la ética de Eudemia, la gran ética y la ética Nicómaco. Dice, el etos, que se traduce en acciones, son representados en el teatro, bajo la tragedia o bajo la comedia, o bien bajo el vicio o la virtud, o bien bajo los que son mejores o son peores. Ahora, vamos siguiendo, ven cómo Aristóteles es el padre de la lógica, vamos por pasos en el silogismo. No olvides lo que vas a decir, Diana, porfa. Entonces, tenemos la representación del etos, que es el alma, o que el etos se graba en el alma. Tenemos la representación del etos que se traduce en acciones, y estas acciones o son viciosas o son virtuosas. O lo que se representa teatralmente es la figura del vicio o de la virtud. Cuando se representa la virtud o el etos virtuoso en la obra de teatro, estamos hablando de que se representa la tragedia.
cuando el ethos que se traduce en acciones y se representa en el teatro, pero bajo la comedia, o son iguales a nosotros o son peores. ¿Cuál es el razonamiento que sigue? ¿Cuál tenemos que imitar? Porque parece que, y esto es interesante, parece que nuestra conducta, y saquen un montón de consecuencias, todas las que quieran, parece que la conducta que tenemos nosotros hoy en día, nuestras acciones o nuestro ethos, no es por decisión propia, sino que sino que nuestra conducta o nuestra praxis está determinada por lo que imitamos o no. Entonces, ¿hacia dónde va aquí la filosofía de la educación a partir de la tragedia o las reflexiones aristotélicas sobre la tragedia? ¿Qué es digno y qué no es digno de imitar? En tanto que lo que imitamos va modulando nuestro ethos, es decir, nuestro carácter, es decir, nuestra vida hoy decimos en sociedad, pero en términos aristotélicos, nuestra vida en la polis o en la comunidad. ¿Sí? Recuerden cuál es la definición de hombre que da Aristóteles en el libro 1 de la política. El hombre es un zoopoliticón, zoológico, zoo, animal. Zoopoliticón es un animal político. ¿Por qué es un animal político? Bueno, es animal por la parte precisamente de la corporalidad, apetitos, pasiones, inclinaciones, etcétera, pero somos el único que que tenemos que hacer acción política. De hecho, solo imitando a los zoopoliticones, es decir, al animal político, es que nos podemos llamar hombres propiamente, ¿no? Como dice Oscar, salimos de la condición de zoo y llegamos a la de zoopolítico, a la de hombre o animal político, perdón, la de animal político, en tanto empleamos el logos. Hay quienes no llegan. ¿Quiénes? Los que imitan a los que son iguales a nosotros o peores. Esa es una interpretación de, por ejemplo, por qué no llegó la comedia hasta nosotros. Porque el cristianismo, cuando precisamente cristianiza a Aristóteles, dicen es que Aristóteles, que es la máxima autoridad, dijo que la comedia nos hace inferiores. Quítala. Deja solo la parte de la tragedia, porque solo en la tragedia, como dijo muy bien Marta, imitamos a los que son mejores. La imitación, entonces, es la famosa mímesis. La paideia aristotélica tiene un fuerte fundamento en la imitación de los que son mejores que nosotros. ¿Quieres ser mejor? La arete, el aristos, el virtuoso, la virtud, la excelencia, el óptimo, pues imita a alguien que sea mejor que tú, alguien que te invite al esfuerzo, no alguien que sea más laxo con su propio modo de vida. Sí, por eso es que también escribe contra los sofistas, porque el sofista no es un modelo a imitar para ser mejor de lo que eres ahora. ¿Ven? Implica el movimiento, lo que precisamente en la metafísica Aristóteles llama la potencia y el acto. La potencia, el término que utiliza en griego Aristóteles es dynamis, que de donde viene dinámica, es decir, implica el movimiento. La potencia es potencia de movimiento para llegar al acto. Pero entonces, si yo imito a alguien que es igual o peor de lo que yo soy en mi propio ethos, pues la potencia no va a llegar a ser el acto. Es decir, no me estoy educando en el sentido de que aspiro a hacer algo mejor de lo que soy ahora. Dynamis, movimiento, y la energía, energía. Lo explica en términos físicos, ya no metafísicos como Platón. ¿Quieres ser mejor de lo que eres ahora? Bien, imita a Aquiles. ¿Sí? No imites a un esclavo. Por ahí va. Diana, por favor. Pues sí, solo iba a decir o reafirmar lo que estaba diciendo Itzel, porque en una parte de la lectura decía algo como, no me acuerdo cómo tal las palabras, pero algo como lo vulgar y lo elegante, ¿no? De alguna manera la tragedia y la comedia tienen como estas dos partes, ¿no? En donde una es buena y otra es mala, y una podría decirse que es de la nobleza y la otra como para alguien que no valora tanto como la belleza, ¿no? Pero estaba viendo como unos videitos para poder entender más y mencionaban la palabra catarsis, pero no sé muy bien qué tenga que ver con esto y no entendí muy bien y pues me quedó esa duda pendiente. Sí, recuérdame, son 5:09. Si a las 5:40 todavía no estoy hablando de la catarsis, me
me avisa así, Rodo, ya son 5:40 y no has hablado de la catarsis. Sí, sí tengo que hablar de la catarsis, pero más adelante. Ajá, qué bueno que lo dices. Sabina dice, siento que también está hablando de manera indirecta sobre la educación. Yo, bueno, sí digamos de manera indirecta porque no utiliza la palabra paideia en la poética. De hecho, solo aparece en el libro 8 de la política de Aristóteles. Pero, por supuesto que es un acto de la paideia, ¿no? O sea, que si quieres educar a un chavito, ¿cómo decirlo? Pues no lo pones a imitar ¿a quién? Al Chavo del Ocho. No lo vistes del Chavo del Ocho. De verdad, no lo vistes del Chavo del Ocho, al chavito. Es lo que está diciendo Aristóteles. Y voy a poner un par de ejemplos. Dice, el problema es que se va a corromper su alma. Y el alma corrompida del niño, que en realidad lo que le interesa a Aristóteles es cómo ese chavito se va a convertir en ciudadano, se trata de la educación del ciudadano, comienza en una formación estética. Para un griego esto es común, esto es normal. Nosotros hoy en día no asistimos al teatro. ¿Sí? O sea, quiero decir, de manera general, el pueblo mexicano no es un pueblo asiduo al teatro, ¿no? Seamos sinceros, somos más como pues de la televisión, a algunos les gusta mucho ir al cine, etcétera, y es un trabajo interesante. ¿Cómo es que a partir de que los griegos crean el teatro, cómo va a pasar por ejemplo, a la ópera? O sea, la ópera viene del teatro griego, ¿no? Ahí quien lo logró de una manera simplemente única, excepcional, pues es Richard Wagner. Uh-huh. O sea, Wagner, en su ciudad natal, en Bayreuth, en Alemania, hizo una ciudad donde todos los escenarios para sus óperas están ahí todavía. Mandó a hacer los escenarios para sus óperas. ¿Sí? Nada más, por ejemplo, el Anillo de los Nibelungos, que es pura mitología nórdica, la cabalgata de las Valquirias, por ejemplo, yo qué sé. Pero bueno, nada más el Anillo de los Nibelungos, la cabalgata de las Valquirias, cada ópera por sí sola dura 5 horas. Es una cosa tremenda, ¿no? Imagínense el esfuerzo para los actores, cantantes, etcétera. Bueno, el chiste es cómo pasa del teatro a la ópera y después entre el teatro y la ópera al origen del cine, con los hermanos que crearon el cine en Francia, que son los hermanos Lumière, con grandes cineastas de hace más de 100 años, como puede ser Georges Méliès, con esta película que se llama El viaje a la luna, debe estar en YouTube. Y después del cine, pues la televisión. Por ejemplo, antes de pasar a leer algunas cosas que preparé para ustedes para comprender esto de imitar la vida trágica y no imitar, e incluso evitar los caracteres más viciosos. Por ejemplo, para ir a la facultad yo me bajaba en Metro Copilco, supongo que la mayoría de todos, y entonces ahí en Metro Copilco, que uno lo extraña un montón, vendían o venden unos ricos tacos de guisado. Y ese era mi lugar. Ajá. Entonces yo pasaba ya los tacos de guisado y coincidía, como iba de la FES Aragón para allá, que era pues entre las 3, las 4, una cosa así, antes de dar esta clase. Y entonces la doña que vendía los tacos siempre estaba viendo la tele, ven que tienen su pantallita ahí, ¿no? Ahora, bueno. Ahí me enteré de que existía algo que fue muy, muy popular, que se llama, es de Televisa, en el Canal 2, que se llama Vecinos. Ajá. Y entonces me encantaba estar comiendo y ver lo que estaba viendo la señora con este programa. Si no lo han visto, no lo hagan. Esa es una perdedera de tiempo horrible, tremenda. Es simplemente denigrante, ¿no? Porque precisamente los caracteres que ponen ahí, que según esto es una cosa de comedia, están representando perfectamente lo que dice aquí Aristóteles. Dice, no lleves a un chavito
no lo sientes a la hora de la comida a ver Vecinos, una comedia de Televisa. Porque ¿qué es lo que hacen? Se denigran entre ellos, esta especie como de el encargado, el portero del edificio, ¿no? Que se la pasa haciendo chingaderas a los demás, que es medio bruto, que es medio ignorante, que es medio pelado en el sentido de Samuel Ramos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué triunfa? ¿Por qué puede tener un montón de temporadas esa cosa de Vecinos? Y es solo un ejemplo entre tantos. Porque dice Aristóteles, lo que estamos viendo es a nosotros mismos o a alguien peor. Y entonces cuando yo veo a alguien peor, genera en mí el sentimiento de superioridad. Yo puedo reconocer que él está en el vicio, pero si medimos los vicios, pues el mío es virtud en comparado con el de él, ¿sí estoy diciendo claro? Entonces, uno puede estar, ¿no?, durante horas viendo esa cosa, o durante días, ¿no? O sea, la gente lo ve así por semanas. O esta cosa que ha triunfado bien cabrón en México y en Latinoamérica, en el mundo. Hay adaptaciones en países que la gente ni podría señalar dónde están en el mapa. Betty la Fea. Ajá, esa cosa triunfó de una manera impresionante. ¿A poco no? Betty que empieza siendo fea, pero es muy inteligente, ¿no? Y es su inteligencia de la que se enamora don Armando, que es el jefe. O sea, uno dice, chale, ¿no? ¿En serio? O sea, ya es lo mismo, ¿no? ¿Por qué la gente puede chingarse más de 300 capítulos de Betty la Fea? Porque lo que ve es a ella. Lo que ve representado en la comedia, que a su vez bajo esta nueva forma de las telenovelas, es la representación de su propio ethos. Es como si estuviera viendo en un espejo, ¿sí me doy a entender? O sea, no hay nada más lamentable que escuchar a una chavita riéndose, imitando la risa de Betty la Fea. De lo que estoy hablando existe. O sea, no hace falta no hace falta tener box. No te hace falta ver box, te hace falta mundo. Hay niñas que imitan la risa de Betty la Fea. Aristóteles diría, tengan cuidado, porque si esa chavita ahorita ya imita, o chavito, ¿no? O el chavito que imita, yo me acuerdo en la secundaria, un amigo, cada que podía imitaba la risa de Bob Esponja. La imitación, dice Aristóteles, tiene una función paidéutica, es decir, de paideia, tiene una idea, hay detrás de la imitación paideia. Algo que nosotros podemos ver tan inocente o con ojos no tan críticos, la verdad, no tan críticos como puede ser sentar a los niños, paidos, ¿no? Sentar a los niños a que vean todo el día a Bob Esponja o a Betty la Fea y después el niño imite la risa de Bob Esponja y la niña imite la risa de Betty la Fea. Dice Aristóteles que no es tan inocente esa acción. Estamos hablando de acciones, de la imitación de acciones virtuosas y de acciones viciosas, porque esto a la larga va a llevar al ciudadano. No sé si me estoy dando a entender, por supuesto, lo que decía Sabina, ¿no? Por supuesto que hay una preocupación paidéutica, decimos, ¿no? Es decir, una preocupación de paideia, porque la imitación tiene que ver con el arte. Pero dice Aristóteles, tengan cuidado porque el arte es representación, el arte es representable, pero si no me está invitando a ser mejor, Aristos, arete, virtud, excelencia, el óptimo, no te está educando. ¿Cuándo me educo, según Aristóteles? Cuando me hago mejor de lo que soy ahora. Pero Vecinos de Televisa, Betty la Fea, Bob Esponja, que voy a reconocer que luego sí me ha hecho reír, pero no Bob Esponja, sino Don Cangrejo, porque es el avaro de hoy en día, ¿no? Tal cual. O cosas por el estilo. Una cosa es eso y otra cosa es imitarlo, ¿no? Dice, todo eso no es tan inocente, sí hay un problema, sí va a impedir que lleguemos a una sociedad o a una polis justa, armónica, proporcional, equilibrada, porque no hay ciudadanos. Los ciudadanos tienen responsabilidades, hacen uso de sus logos, no imitan a los que son peores. ¿Cuándo sé, para aprovechar de una vez a lo que decía
Diana. ¿Cuándo sé? Cuando lo que se está representando es digno de ser imitado. Cuando te captura y está purificando tu alma. Es decir, catarsis. Una traducción común de catarsis, Diana, todos, es purificación. Es decir, el griego va al teatro, se sienta y de repente, madres, ¿no? Eurípides, que ahorita voy a leer algo de acá. Y entonces uno está viendo las vacantes de Eurípides y dice Aristóteles, te estás educando cuando está purificando tu alma. Y esto lo sabes si sales del teatro y sales siendo mejor, pero uno es mejor en el alma, que se refleja en las acciones, es decir, en la ética. Te educaste si sales siendo mejor de la obra de teatro. ¿Sí me doy a entender? Ahorita me dicen, apunten ahí por ahí sus dudas. Si yo voy al cine hoy en día, para comparar la sociedad de lo que es Aristóteles y nuestra época actual, y me pongo a ver No Manches Frida 1, y después me pongo a ver No Manches Frida 2, y salgo, y no soy mejor de cuando entré, no te estás educando. No hubo catarsis, Diana, ¿sí me doy a entender? Pero, por ejemplo, si yo voy, bueno, yo no puedo ir, ¿no? Porque mi bolsillo no me lo permite, pero veo, ahora mi chavita tiene la idea de que quiere estudiar teatro. Entonces nos ponemos a ver teatro aquí. Seguro se aburre tremendísimo con mis cosas, ¿no? Pero ponemos algo, por ejemplo, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, ¿no? Si uno va, o los que pueden ir al teatro, van al teatro y ven Esperando a Godot de Samuel Beckett y salen y son mejores por ver lo que está pasando ahí, no les quiero echar a perder el texto de Samuel Beckett, nunca llega Godot. Que es muy interesante porque escuchan Godot, God, Dios. Es una trampa ahí, ¿no? En el título. Godot es un apellido, pero que empieza con God, que es Dios, esperando a Dios y Dios nunca llega. ¿Y qué pasa si Dios no llega, no? ¿Qué hacemos mientras lo esperamos? Entonces te pone a pensar, porque dices, si Dios lo estoy esperando, pero nunca va a llegar, ¿qué tengo que hacer conmigo? Es decir, ya te está educando, diría Aristóteles, la representación de Esperando a Godot de Samuel Beckett. ¿Por qué? Porque sales y tienes que hacerte responsable de ti mismo. Ya no habiendo Dios, responsabilízate. ¿Sí me doy a entender? Ahí, en ese sentido, ya hay catarsis. ¿En qué otro momento podemos ver la catarsis o la purificación? En el aplauso. La función del aplauso es la catarsis. Es como regresas a ti. Es como regresar a ti. Es cuando estás bien clavado, pero de verdad la película te tiene así en la... o la obra de teatro te tiene en la orilla y dices, pinche, qué obra de arte, ¿no? Para mí, por ejemplo, puede ser Kurosawa. Akira Kurosawa, que es el cine de lo mejor que tenemos en todo el mundo, ¿no? O sea, está No Manches Frida 1 y luego Kurosawa, por supuesto. Entonces, nótese la ironía, ¿no? No vayan a pensar tal cosa. O sea, uno ve a Kurosawa y terminas y dices, no, este güey era un genio, ¿no? Ah, amar te duele a fuerza. Nacos, mamá, son nacos, ¿no? Les dice uno siente el corazón así, catarsis, ¿no? Entonces, amar te duele, sí. No, uno termina de ver Kurosawa y entonces, si fuera en el teatro griego, aplauden y el aplauso implica que regresas a ti, pero digamos una metáfora porque regresas purificado, es decir, regresas educado en el sentido de que ya quieres ser mejor. Quiero ser como el Rashomon de Akira Kurosawa o como su personaje Barbarroja, que es una genialidad, ¿no? Él hizo una adaptación precisamente de una tragedia griega, la de Esquilo, que está aquí, de los 7 contra Tebas. En Akira Kurosawa se llama Los 7 samuráis y está adaptada en el Japón medieval. No, con samuráis. Es una cosa, es otro nivel de cine, ¿no? Ahí me estoy educando. Por ejemplo, y esa sería la función del aplauso. ¿Cuándo puedo tener otro índice, Diana, de que seguramente no hay catarsis, aunque yo aplauda? Es decir, el aplauso por sí mismo no es garantía de que haya catarsis y en ese sentido purifique mi alma y en ese sentido me esté educando a través de la imitación de lo que se representa en el arte.
En la misma Cineteca Nacional, ¿qué cosa es el capitalismo, no? Uno entra a la Cineteca Nacional y ya antes de entrar, no sé, ya está abierta, ¿no? Ahora la Cineteca. Y tienen como unas salitas de estar antes de entrar a la sala donde se proyecta la película. ¿Para qué está la salita ahí con sillitas muy nice, ¿no? Y toda la cosa. Para que compres palomitas o un hot dog y un tarro de cerveza. Y entonces ya ahora puedes entrar a la Cineteca con tus palomitas y una chela. Aristóteles dice, cuando el arte está imitando, o bueno, está representando algo digno de imitar, no puede tener lugar dos placeres al mismo tiempo. Si la película me permite ver la película, que ya es un placer para los sentidos, ¿dónde comienza el conocimiento en la metafísica? En los sentidos, y de los sentidos en la vista. Entonces, se trata de la educación de la mirada, ¿no? Entonces, si yo puedo ver la película y la película es tan mala que me permite estar comiendo palomitas, un hot dog y un vaso de cerveza o de Fanta, uno de los dos es malo. Sí me doy a entender. Parece que Aristóteles lo considera de esa manera y yo estoy de acuerdo. No es, o sea, neta, si estás viendo Amarte duele y te vas 10 minutos al baño y regresas, no le pierdes el hilo a la obra. Bueno, a la obra, a la película, no vamos a dejarlo así. Pero les aseguro que si, hablando en cine, si uno se va 10 minutos y está viendo una película de David Lynch, Lost Highway, por ejemplo, Carretera Perdida, o algo de Hitchcock, para hablar de otra época, no tan fácilmente, si viendo algo de David Lynch, o sea, al final, oye, ¿de qué trata? Reto a alguien a que diga de qué se trata una película de David Lynch. No se puede. ¿Por qué? Regreso al texto de Aristóteles, porque Aristóteles cree que la tragedia griega tiene un ser, y entonces el ser de la tragedia se va desenvolviendo ella misma en lo que nosotros hoy en día llamamos actos. ¿Por qué uno disfruta tanto leer a Shakespeare? Pensemos en algo tan común como Romeo y Julieta. 5 actos. Un niño de 12 años y una niña de 14. Porque es la edad que tienen, ¿no? Romeo y Julieta. 12 y 14. Cada uno representa a dos tipos de familias inglesas del siglo XVI, ¿no? Los Capuleto y los Montejo. Unos son ricos, otros son pobres, se quieren hasta la locura, pero la verdad es que es por una equivocación de un monje, por un olvido, que terminan matándose los dos, ¿no? Romeo y Julieta. ¿Por qué eso es una genialidad? Romeo y Julieta, porque ya es inmortal la obra. Porque Aristóteles diría, cumple el cometido de exponer en 5 actos, todas las tragedias de Shakespeare son 5 actos, y entonces en 5 actos logra desenvolver el ser de la tragedia. Si uno se sale de ver una película, por ejemplo, y dice, oye, pero entonces, ¿qué habrá pasado con él? Aristóteles diría, entonces el creador de la película no es un buen imitador de caracteres, porque no alcanza a mostrar el desenvolvimiento del ser interno que descansa en la obra en este caso, pues en la tragedia griega, ¿no? Ajá. Fíjate, es interesante eso que dices, Diana, porque yo no sé qué diría Aristóteles, por ejemplo, de las fábulas para su época. Esopo es mucho anterior, ¿no? Es mucho, o sea, apareció antes Esopo que Aristóteles, pero puede ser, esa es mi opinión, creo que sí puede ser, porque para empezar la fábula tiene una función exhortativa, es decir, tiene una función educadora, ¿no? Por ejemplo. Y aparte, pues en una fábula que puede ser 2 párrafos, puede lograr exponer lo que tiene que decir. Entonces Aristóteles por eso considera que incluso la extensión de la obra de teatro habla del talento del artista. Si uno ve algo y no queda claro, oye, ya no entendí esta parte, entonces
Aristóteles dice, no es un buen creador, no es un buen imitador de los caracteres, y sobre todo existe la amenaza de que lo que estemos viendo no nos esté educando. Cuando estaba en la maestría, vino una compañera de Chile, de la Universidad de Valparaíso, se llama Estefanía, se quedó a vivir ya aquí en México, y ella estaba haciendo su tesis sobre la educación de la mirada. Me sorprendió que no conociera el texto de Aristóteles. Y entonces su texto era, su tesis, Educación de la mirada, y a partir del cine latinoamericano, es decir, cómo vemos el cine los latinoamericanos. Y por ella me enteré de un montón de cosas, por ejemplo, como que la primera película sobre zombies hecha en Latinoamérica la hicieron en Cuba. Ajá, se llama Juan de los Muertos. También esa, Lore, creo que sí se encuentra en YouTube para compartir. Y tiene escenas interesantes. Hay una parte en la que está la plaza de armas en La Habana y está llena de zombies y se escucha la radio y se está escuchando un discurso de Fidel Castro, ¿no? O sea, la crítica ya está interesante, pero se trata de eso. Fíjense, cuando yo me pongo a ver algo en la televisión, lo que pasa es que neta no somos exigentes con lo que le ponemos a nuestros ojos. Y vamos a llegar con Schopenhauer y vamos a hablar de música, no somos exigentes con lo que le ponemos a nuestro oído. Cada basura auditiva que le ponemos, que para Aristóteles se va directo al etos. O sea, hasta lo que escucho se va directo al carácter. Un poco como digamos con Platón. Lo mismo con la mirada. ¿Por qué le ponemos cada cosa horrible a nuestros ojos? Se trata de educar la mirada, no solo por educar la mirada. ¿Cómo veo o cómo interpreto un cuadro? ¿Sí? La respuesta, por ejemplo, de Gadamer, siguiendo a Aristóteles, es que leemos los cuadros, las pinturas, como leemos textos. Es la educación de la mirada. ¿Cómo leemos nosotros? De arriba para abajo y de izquierda a derecha. Probablemente así como leemos libros o letras, así leamos imágenes. Ajá. Es decir, que nosotros vemos de manera diferente el arte japonés. ¿Cómo escriben los japoneses? ¿Cómo escriben los chinos, por ejemplo? Por eso es que su arte es distinto, porque su escritura es diferente. Por eso su mirada de respecto al arte occidental, pues va a ser como en casos incomprensible, ¿no? Porque la manera en la que el ojo literalmente pasa la vista sobre la obra de arte va permeado por la escritura. Ajá, es interesante detenerse a pensar en cómo en realidad educamos la mirada. Aristóteles en realidad va más allá de esa pregunta, de cómo el ojo lee la obra de arte a partir de la escritura. Dice Aristóteles, eso no es el problema es que lo que vemos representado se va a nuestro etos. Permítanme poner un ejemplo que es sumamente complicado y difícil de tratar. El cine pornográfico. Si estamos hablando de que lo que uno ve lo imitamos inconscientemente, perdón por el anacronismo, porque lo que pasa por los sentidos se va al etos, eso es el empirismo aristotélico. Todo aquello que pasa por los sentidos se va al alma. Y eso va a modular, ¿qué? Nuestras acciones, el etos. Si pasamos de cosas como Amarte duele, No manches Frida y basura por el estilo, a algo más complicado como es el cine pornográfico, y que evidentemente el cine pornográfico es más consumido por el público masculino que por el femenino, ¿qué concepción, cómo modula el cine pornográfico el trato, las acciones de los hombres respecto a las mujeres? ¿Sí me doy a entender? Está cabrón. Ya se pone cabrón porque entonces el cine de narcos, y vean el triunfo que tiene en Latinoamérica, las series y esas porquerías, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Que después los chavitos, y no hay que ser un gran investigador para saber que un chavito cada vez quiere imitar más a un narco. Porque Aristóteles dice, pues sí, pero eso te estás ganando porque les pones cosas a la vista, a los sentidos, que todo lo que perciben los sentidos se va al etos, al carácter, pues le pones a imitar cosas que son igual a él o que son peores. Lo estás poniendo a ver asesinos. Le estás poniendo a ver
el cine pornográfico que está por todos lados de manera más o menos velada. Solo necesitas tener un celular y datos para acceder al cine pornográfico o al cine violento, por ejemplo. ¿Te preocupa de verdad el chavito y cómo se va a formar como ciudadano? Pues no le pongas cosas peores. Tienes que ponerle algo que lo haga mejor, que lo eduque. De ahí que no sea tan inocente este tema en filosofía de la educación, de la relación entre la educación de la mirada, la formación del carácter y la imitación de las acciones de los demás. Sí, por supuesto, ¿cuántas mujeres son violentadas por sus propias parejas sentimentales? Porque este cabrón se la pasa viendo cine pornográfico y entonces quiere imitar en su relación sentimental actual lo que ve en el cine. Aristóteles diría, se los dije. ¿Sí o no pasa todo el tiempo? O sea, pasa todo el tiempo. ¿De qué manera lo que percibimos por los sentidos que se va directo al etos transforma nuestras acciones? Y entonces imitamos para bien o para mal. Me educo o en realidad me rebajo y al rebajar me rebajo al otro, como dice Leopoldo Sea, ¿no? Ajá. Y Freire, ¿no? O sea, cuando oprimo, no solo estoy oprimiendo al otro, también me estoy oprimiendo a mí. A partir de algo que parece tan inocente como abrir los ojos y ver. Dice Aristóteles, sí, eso lo hacen los animales, lo hace el hombre, pero solo nosotros tenemos la elección de decir qué de lo que le pongo a mi mirada me va a hacer mejor y qué me hace peor. O imito la virtud, la arete, o imito el vicio, que utiliza en término el griego kakos. Kakos es feo, pero también es malo. Y es interesante que en griego, kakos, por ejemplo, cacofonía, algo que se escucha mal, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Es que ejemplo, y así, ¿no? Dicen ejemplo y ejemplo, eso es cacofónico. Pero en griego, kakos es feo y es malo. Y es interesante porque vean cómo los griegos ponen en la misma voz lo feo, que es una categoría estética, con lo malo, que es una categoría moral. La estética no está separada de lo moral. Nietzsche lo va a criticar, porque después lo vamos a pasar a la epistemología. Ajá. El conocimiento va a tener una fuerte ligación moral. Soy un mal estudiante, porque sacaste 8. ¿Qué tiene que ver el 8 con una categoría moral como bueno y malo? Pero eso ya es Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Las escucho, ¿qué tienen que decir sobre la postura aristotélica? Yo. Sí, Lore. Lo que pasa es que estaba pensando en qué, o sea, cuáles son las teorías de lo que decía Aristóteles sobre la comedia. Porque, bueno, yo he entendido como en el texto que obviamente así criticaba a las comedias, ¿no? Por representar, pues, a personajes inferiores, pero que digamos que también servía para educar al pueblo, como poner el ejemplo de lo que no se debe ser, ¿no? O sea, de que sí tenía que asistir y quizás tener el criterio de ver esas obras, pero para no imitarlos justamente. En la comedia, para no imitar completamente en la comedia, es que, fíjate, Lore, no sé, alguien más, Eduardo dice, entonces la moral obedece a las categorías estéticas. Sí. De hecho, por ejemplo, Eduardo, mira, estoy escribiendo ahorita en el chat. Ajá. Sí, ves cómo no es gratuito esto, ver estas cosas en las palabras. ¿Cómo en estética está la ética?
O sea, cuando digo estética, dice Gadamer, también estoy siendo ética. Por eso hay actos, y esto viene desde Aristóteles, hay actos que podemos decir que son buenos, pero fíjate, también cuando yo salgo y ayudo a cruzar una viejita para ir a la tienda, alguien puede decir, ah, qué bella persona. Bella es una categoría estética, pero lo utilizamos para un ámbito moral o ético. Aristóteles dice, pues, bueno, de hecho hay que esperar a los alemanes, porque la palabra estética viene de los alemanes, del alemán Ästhetisch o Ästhetischen Denken, pensamiento estético, pero el chiste es que sí es más o menos claro cómo en realidad hemos, desde Aristóteles, mezclado las categorías de la estética con las de la ética. No es gratuito que te comento, podamos decir estética y entonces digamos que algo es bello, feo y bueno, malo respecto a estética y ética, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, observación, ejemplo, anécdota. Yo, con esto que mencionaba Lore, yo tenía entendido que al menos en su inicio la comedia había nacido con un aspecto un tanto moralizante, en el sentido que a través de la representación justamente de esos vicios se enseñara también a no cometerlos, ¿no? Porque estos vicios pues se llevaban como al límite, pero justamente se exageraban para provocar en cierta medida la burla de quienes veían las obras, pero esa burla que sirviera también para darte cuenta que eso pues estaba malo, que eso no era algo correcto y que de esta manera pues tampoco se imitara o se siguiera ese ejemplo. Ah, sí, justamente eso es lo que, o sea, lo que yo quería saber, porque creo que en ese sentido Aristóteles no es como que prohíba ver comedias, sino más bien que lo vean en el sentido que acaba de explicar Marta, ¿no? Que te representen a Explicarlo. personajes, ajá, viciosos, a tal grado de que sean ridiculizados para que nadie quiera hacer ese personaje o quieras, pues que su vida termine de esa manera, ¿no? Creo que en ese sentido se refería, por eso no sabía como si tú tenías, bueno, alguna de las teorías de lo que se trataba, pues lo que Aristóteles dijo sobre la comedia, porque pues este solo habla sobre la tragedia y dice cosas muy pequeñas de la comedia. De hecho, encontré una parte donde decía algo sobre que bueno, la comedia es fea, o sea, en el sentido estético. Bueno, es en el capítulo, bueno, en el 5. La comedia es, como hemos dicho, imitación de hombres inferiores, pero no en toda la extensión del vicio, sino que lo risible es parte de lo feo, pues lo risible es un defecto y una fealdad que no causa dolor ni ruina. Así, sin ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y contrahecho sin dolor. Entonces, pues sí, Qué aburrido ha de haber sido Aristóteles también. Ya sé hacia dónde van Marta y Lore. Escuchamos a Diana y después doy una respuesta. Yo tengo una pregunta en cuanto al papel como de la mujer en la tragedia y en la comedia. ¿Era el mismo nivel de representación? Porque tengo entendido que, bueno, por lo que nos dijo también la clase pasada, en donde la mujer ni siquiera podía entrar al teatro y ni siquiera podía representar sus mismos papeles, ¿no? Que bueno, estaban representando de alguna manera y que los que lo hacían eran los hombres. Pero en esta cosa de la desvalorización de la mujer y que la tragedia es algo bello y es de cierta manera un acto serio y la mujer, no sé si lo tomaban como serio, tenía entonces en igual medida o en igual proporción un lugar la mujer en la tragedia y en la comedia. Dame 10 segundos. Estoy precisamente buscando
La política. Ya lo encontré. Es que lo tengo en otro libro. La política de Aristóteles. Voy a empezar por tu respuesta. Por tu pregunta, perdón. Fíjense lo que dice Aristóteles en política. Estoy en 1252A. La mejor manera de ver las cosas en esta materia, al igual que en otras, es verlas en su desarrollo natural y desde su principio. En primer lugar, pues, la necesidad ha hecho aparearse a quienes no pueden existir el uno sin el otro, como son el varón y la mujer en orden a la generación. Es también de necesidad, por razones de seguridad, la unión entre los que por naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. Quien por su inteligencia es capaz de previsión, es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor. Al paso que quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias, es súbdito y esclavo por naturaleza, por lo cual el amo y el esclavo tienen el mismo interés. Por otra parte, la mujer y el esclavo difieren por naturaleza. Pero, digamos, los dos difieren por naturaleza, pero los dos están en la misma condición para Aristóteles. O sea, digamos, para Aristóteles es natural que la mujer esté en la misma condición en la que se encuentran los esclavos. A tal grado que dice más adelante, si no tienes una mujer, no te preocupes mientras tengas o un esclavo o un buey que haga las tareas de la mujer. Así lo dice, el buey, en efecto, suple al esclavo en la casa de los pobres, por ejemplo. Bueno, y ahí se va con todo, ¿no? Contra la mujer, Aristóteles en el libro 1. Entonces, por eso es que Aristóteles, y como probablemente muchos griegos en la época, veían normal que no hubiera un papel prioritario de la mujer en la tragedia ni en la comedia griega. Les decía lo de Aristófanes, ¿no? Que en esta obra que se llama Las Asambleístas y Praxágoras, no, para ellos es cómico precisamente eso. Está este librito, y hasta ahorita me acordé, no sé si está en PDF, se llama Breve Historia y Antología de la Estética, en editorial Ariel. Y entonces creo que podría servir algunos de los textos que se llaman sobre la antigüedad. De hecho, el capítulo 3 precisamente sobre Aristóteles, y ahí viene algo de por qué para Aristóteles no es un problema que no haya un papel de la mujer en la tragedia, aunque esta misma se represente, por ejemplo. Y por ahí iría lo mismo de la respuesta a lo que decían Marta y Lore sobre, digamos, uno puede ir y ver a Aristófanes. Aristófanes es un comediógrafo excelente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es excelente? Porque sí representa o alcanza a representar de manera correcta los caracteres, es decir, sí representa perfectamente al sátiro, al burlón, etcétera, etcétera, pero digamos como escritor es bueno, pero no sería correcto imitar lo que está colocando ahí. Aristóteles como Platón rechazan la risa. Es hasta, o sea, todos los autores que subversivamente escribieron comedias o escribieron literalmente obras para que uno no haga otra cosa sino reír, no los conocemos. O sea, ahí están. Para mí uno de los mejores es Luciano de Samosata, que dice, ay, Platón y Aristóteles no saben nada sobre la risa, y entonces escribe un libro en el que hace un elogio de la pulga, en otro hace un elogio de la chinche, por ejemplo. No, eso hace Luciano de Samosata. Y si llegamos ya después hasta los maestros de la comedia francesa, el elogio de la mosca, exacto, ¿no? El elogio de la mosca, de la chinche, es decir, de lo que parece que es de la pulga, de lo que parece que es insignificante,
no lo es, por ejemplo. Pero bueno, en el caso de Aristóteles, que es el que nos interesa en este momento, se trata de imitar a los grandes héroes, al héroe trágico, que de esto vamos a estar hablando un ratotote con los alemanes, ¿no? Les voy a leer algo del canto 23 de la Ilíada de Homero. El contexto es que Patroclo, que es el amante de Aquiles y su aprendiz, ya ha muerto. Recuerdan que se pone la armadura de Patroclo, imita los movimientos de Aquiles, y entonces Héctor, que es el máximo guerrero de los troyanos, lo mata creyendo que está peleando contra Aquiles, y entonces después Aquiles solo recibe el cuerpo de su querido amante, Patroclo. Dice, va a hablar Aquiles, está en la orilla del mar, ¿no? Cuando está haciendo los juegos fúnebres para quemar el cuerpo de su querido amante. Dice Aquiles, mirmidones de raudos potros, mis compañeros más queridos, no soltemos bajo los carros los caballos solípedos, pero con los mismos caballos y carros yendo más cerca, a Patroclo lloremos, pues ese es el premio de los muertos. Mas cuando nos hayamos saciado del fúnebre llanto, soltando los caballos, cenaremos todos aquí. Así habló, y ellos, los mirmidones, que es el grupo de soldados de Aquiles, gemían, y los mirmidones gemían, y dio principio a Aquiles. 3 veces en torno al cuerpo guiaron de bella crin. La crin es el pelo de los caballos. Entonces, en torno al cuerpo guiaron de bella crin los caballos, doliéndose. Y Tetis alzó entre ellos el deseo del llanto. Es muy bonito, ¿no? Levantó entre ellos el deseo del llanto. ¿Quién lo hace? Tetis. Tetis es la madre de Aquiles. ¿Dónde se encuentra Tetis? Cuando chocan las olas del mar contra las rocas y crean espuma, esa espuma es la madre de Aquiles. Tetis. Entonces Tetis, imagínense la espuma allí en la orilla y todos llorando a Patroclo, le alzaba el deseo del llanto. Grandes guerreros llorando a un gran guerrero. Se mojaba la arena y las armas de los hombres mojábanse de lágrimas. A tal instigador del terror extrañaban, y entre ellos el Pélida, Aquiles, principió con llanto frecuente, poniendo homicidas las manos del compañero en el pecho. Imagínenselo, de verdad, hagámoslo. Imagínense al gran guerrero Aquiles llorando más entre todos. Entonces toma las manos de su querido amante Patroclo y se las lleva al pecho y dice: alégrateme, oh Patroclo, incluso en las casas de Hades, pues pronto te cumpliré todo lo que antes te he prometido. Ahí está lo digno de ser imitado en Aquiles. Está llorando, sosteniendo las manos del amante muerto en su pecho, Aquiles, y le dice: alégrate porque incluso en el Hades voy a cumplir todo lo que te he prometido. Enalando a Héctor aquí, lo daré a rasgar crudo a los perros. Y es lo que hace. Y delante de tu pira, esta especie de base de madera donde ponían los cuerpos para ser quemados, cortaré el cuello a 2 esplendentes hijos de los troyanos, por ti, muerto, airado. Y lo cumple. Ven que ata el cuerpo de Aquiles, va y venga a su amante, porque le tiene que cumplir lo que le prometió en vida. Y entonces lo venga, va, mata a Héctor, lo amarra a su carroza y le da vueltas por toda la ciudad de Troya al cuerpo, y después se lo lleva y lo quiere dar a los perros, pero llega el padre de Héctor y pide su cuerpo, ¿no? Lo entrega Aquiles. Eso es digno de imitar al gran guerrero que llora a punto de quemar el cuerpo de su amante, pero dice: aunque estés en el Hades, te voy a cumplir todo lo que te prometí. Esto, por ejemplo, es digno de ser imitado. En el caso de
de Aquiles. Ajá. Luego, lo que les voy a leer está en el Prometeo encadenado de Esquilo. Está hablando precisamente Prometeo. Dice, mas te extrañarás si oyes lo que falta. ¿Qué artes y recursos imaginé? Lo principal. Si uno caía enfermo, no tenía ninguna defensa, alguna cosa que pudiera comer, untarse o beber, sino que por falta de medicina se iban extenuando los hombres, hasta que yo les mostré las mixturas y los remedios curativos con los que ahuyentan toda dolencia. Les di a conocer los sonidos que encierran presagios de difícil interpretación y los pronósticos contenidos en los encuentros por los caminos. Definí con exactitud el vuelo de las aves rapaces, cuáles son favorables por naturaleza y cuáles siniestros. Encaminé a los mortales a un arte en el que es difícil formular presagios, cuando puse al fuego los miembros cubiertos de grasa y el largo lomo. Bajo la tierra hay metales útiles que estaban ocultos para los hombres, el cobre, el hierro, la plata y el oro. ¿Quién podría decir que los descubrí antes que yo? Nadie. Prometeo es un titán. Los dioses griegos están los dioses olímpicos, Zeus, Hera, Hermes, etcétera, Apolo, etcétera, todos los dioses que están en el Olimpo y son los olímpicos, y están los dioses titánidas o los titanes. Entre los principales titanes están Prometeo y Epimeteo, que son hermanos. Voy a ser muy breve. Entonces, Zeus le da todos los dones a los hermanos para que los repartan entre los habitantes de este mundo. Y Epimeteo, que era de pocas luces, los reparte de manera desproporcionada. Ve nuevamente lo griego. La desproporción lleva a la infelicidad. Digamos que lo repartió de manera inarmoniosa, lo que lleva a tener problemas. El equilibrio, la armonía, es sinónimo de felicidad en el pensamiento estético griego. Cuando Epimeteo lo reparte inarmoniosamente, trae problemas. Por ejemplo, el elefante. ¿Qué le dio Epimeteo al elefante? Le dio grandeza, pero lentitud. ¿Sí? A otros animales los hizo rápidos, pero pequeños o indefensos. Y entonces así se puso a repartir todos los dones, pero de manera inarmónica, o desproporcionada o inequilibrada. Y entonces cuando llegó el hombre y la mujer, ya no tenía nada, había repartido todo. Y en aquel momento, se supone, los animales, que eran grandes, veloces, lentos, pero fuertes, etcétera, nos agandallaban a los hombres. Y entonces Prometeo, ¿qué es lo que hace? Le roba el fuego a Zeus y nos lo da, que es la razón. Y no solo la razón como logo, sino que nos dio el fuego. O sea, que la carne se pueda cocinar, como acaba de decir, el lomo con las grasas, etcétera, es por el fuego que nos dio Prometeo. Que podamos tener beneficios a través del cobre, la plata, el zinc, justo lo que preguntabas, Diana. Cuando manda a una mujer, Zeus. Vean, ahí está toda la concepción de los griegos, ¿no? ¿Cómo se llama esta mujer? Pandora. La palabra en griego, Pandora pan es todo. Panteón, teos, Dios, donde están todos los dioses, ¿no? El panteón griego, por ejemplo. Entonces tenemos Pandora. Y Dora es del griego doros, que es regalo. Pandora es la que trae todos los regalos, pero trae el último, digamos, lo que afectó a los hombres en la concepción estética griega. La esperanza la trajo una mujer. Y la esperanza es el peor de los males para el pensamiento de los griegos, porque te lleva a no actuar. Y los griegos son hombres de acción, por ejemplo. Pero es interesante que el peor de los males, que es la esperanza, lo haya traído una mujer. Y Pandora, la que trae todos los regalos o los dones. ¿Sí me doy a entender? Entonces, bueno, ¿qué opinan? Tendríamos tiempo tal vez para 2 o 3 participaciones como modo de
¿O alguna duda que tengan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, no hay dudas. Ok. Pues yo nada más, o sea, quería como aclarar, bueno, tenía una duda entre la diferencia que quizás hay entre Platón y Aristóteles respecto a pues al teatro griego, ¿no? O sea, siento que siguen un poco la misma línea, pero que también Aristóteles se aleja un poco en el sentido de que por lo menos él sí acepta la tragedia, ¿no? Y Platón era como pues no, no vean ni esto ni lo otro. O no es que no lo vieran, sino más bien, eh, ajá, exacto, que para él en la tragedia incluso había vicios, ¿no? En Platón y Aristóteles lo ve un poco más del lado de imitar las virtudes de los héroes. Entonces, pues no sé si eso es lo que los diferencia o no. Esa es una. Esa es una porque, bueno, tal vez logre solo hacer la acotación de que, digamos, de lo que conservamos de Aristóteles en la poética, parece que ese es un punto en el que se separa, ¿no? Es decir, hasta lo que tenemos, Aristóteles no dice en ningún lugar que hay que limpiar cosas de la tragedia. O sea, no, ven que Platón es lo primero que dice en el libro 3 de la República, hay que limpiar cosas aquí, no pueden escuchar esto, o los expulsamos a los poetas. Aristóteles es más inclusivo en ese sentido, pero también pone un montón de restricciones que son del contexto, ¿no? Que son de la época. Por ejemplo, pues la situación en la que están los esclavos, están las mujeres y los niños y los extranjeros, los bárbaros. Esa sería una, y hay otra que me parece que es mucho más esencial, y es que Aristóteles sí acepta la imitación y Platón en el libro 10 de la República la rechaza, porque lo que se imita está 3 grados lejos del ser. El ser para Platón son las ideas. El ser para Aristóteles está en la experiencia. Quiero terminar la clase de hoy con lo siguiente. ¿Han visto esta pintura? Y si no, a ver si la podemos encontrar. Es seguro, ¿no? Pues está en todos lados. La pintura que hizo precisamente Rafael, el Renacimiento italiano, en el que la que se llama la Escuela de Atenas. Yo tengo el rompecabezas aquí. A ver si se ve. ¿Se ubican esta? Es una pintura famosísima, ¿no? Bueno, Sí, se las voy a poner aquí así, bien cerquita. Está bien cochino esto. Este es Platón. Este es Aristóteles. ¿Dónde vemos aquí a Platón en este cuadro? Tracen una línea acá a la mitad y se ve la armonía entre los que están de este lado y los que están de este otro. Rafael parte del centro y del centro emana todo. Es como el uno de Plotino. De la unidad sale todo. Que ellos estén alrededor no es solo que los ubique de esa manera, quiere decir que ellos giran alrededor o están dando vueltas, son emanaciones del centro del pensamiento que es Platón y Aristóteles. Por ejemplo, esa es la interpretación platónica de la pintura esta de la Escuela de Atenas de Rafael. Luego, no se alcanza a ver muy bien del todo, lamento pero se me acaba de ocurrir. A Platón, que es el más viejito, era mucho más grande que el discípulo Aristóteles, si se dan cuenta, tiene la mano hacia arriba. Ajá. Platón tiene la mano hacia arriba y Aristóteles está apuntando hacia abajo. Cualquiera que sepa un poco de Platón y Aristóteles sabe que Rafael lo comprendía perfectamente porque está diciendo con esto que el principio de las cosas para Platón, ¿en dónde está? Arriba, en las ideas.
el famoso mundo de las ideas. Y en el caso de Aristóteles, ¿en dónde está? Está apuntando hacia la tierra, hacia la experiencia. Cada uno de ellos tiene un libro y se ve el título del libro. Entonces, el libro que está aportando Platón es el Timeo, y con el dedo apuntando hacia las ideas, y Aristóteles está apuntando hacia abajo. ¿Y cuál es el libro que carga? La Ética Nicomaquea, precisamente. Ahí está, por ejemplo, les digo, Rafael, que entendía perfectamente la diferencia entre el sistema filosófico platónico y el aristotélico. Platón apuntando con el dedo hacia arriba en el cuadro de Rafael, Aristóteles apuntando hacia abajo, Platón con el Timeo, Aristóteles con la Ética, van por lados completamente opuestos. Platón diría, ni la imitación es buena, porque la imitación hace que estemos en este mundo, imitas caracteres de este mundo. Y Platón dice, y Aristóteles dice, pues eso es lo que tenemos que hacer si lo hacen virtuoso. Es el problema de la mímesis, ¿no? Bueno, como dice Diana, pues, bueno, dentro de 8 días de por sí no hay clases porque es Semana Santa, pero vamos a ver qué pasa con lo del paro y si nos vemos entonces el 6 de abril o nos vemos hasta el 13. De cualquier manera, les pido que se revisen el texto de Longino. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en la clase de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Adiós. Se cuidan mucho. Ahí si Gracias, saben algo profesor, del gracias. paro, lo comparten, ¿no? En el WhatsApp Sí. de la Sí. asamblea.